Bueno, hermanos, ha sido un placer estar aquí y teniendo la continuación de esta predicación, de esta enseñanza acerca de la seguridad eterna, acerca de cómo sabemos que somos salvos, ¿cierto? Y es bien importante esto porque está en el corazón de la seguridad del creyente. Un creyente que no está seguro de su salvación, es terrible vivir así, ¿verdad? Tenemos que saber muy bien sobre qué base el creyente tiene su seguridad eterna. Y eso es lo que estamos viendo. Y vimos en la primera parte que la seguridad eterna del creyente descansa sobre la base de la obra consumada ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Estuvimos hablando de Isaías 53, de 3 al 11 y su cumplimiento en el Nuevo Testamento con la muerte por nuestros pecados de Jesucristo y su resurrección. Y quiero que ustedes vayan allí por favor en sus Biblias y estábamos viendo y vamos ahí en Hebreos capítulo 10 y vamos a mirar nosotros realmente que la obra consumada de Jesucristo fue un hecho verificable y por eso nosotros podemos confiar plenamente en su obra consumada. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por tenerme aquí, Señor, para enseñar tu palabra. Te pido que tú me llenes de tu espíritu, el control de él, Señor, para que no sea palabra mía, sino palabra tuya la que se predique. Te pido, Padre, que tu palabra sea dándonos entonces confianza, de tal manera que nosotros veamos que nuestra fe no está fundada en argumento humano, sino en hechos bíblicos. Te pido, Padre, que tú nos ayudes a renovar nuestro pensamiento y nuestra fe crezca en el Señor Jesucristo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces quedamos allí en esta parte en donde hablamos que es por esta razón que el autor de Hebreos afirma nuestra seguridad, ¿cierto? Nosotros tenemos una seguridad porque sabemos que en Cristo Jesús se llevó a cabo el perdón del pecado. Vimos que claramente Juan el Bautista señaló a Jesús como aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo lo que el Antiguo Testamento y el oficio del templo, los sacrificios constantes de animales, sabemos que no podía quitar el pecado de una vez por todas, sino hasta que viniera Jesucristo, que era ¿qué? La sustancia misma de todo eso que era solamente una representación. Entonces la persona tenía que cambiar su pensamiento y poner su fe que Jesús era el Mesías para ser salvo, ¿verdad? Y veamos lo que él hizo en Hebreos 10, por favor. Usted puede ver claramente Hebreos 10 del 18 al 22. Y mire lo que dice la palabra de Dios allí. Hebreos 10, y lo vamos a leer, versículo 18 al 22. Dice, pues donde hay remisión o perdón de estos, hablando de los pecados, no hay más ofrenda. ¿Por qué? Por el pecado. Cuando él dijo consumado es, quiere decir todo pecado ha sido ¿qué? Pagado por completo, consumado es. Y dice aquí la palabra, versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y ¿qué? Y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. ¿Qué dice allí? Acerquémonos con corazón ¿qué? Sincero, en plena certidumbre. ¿Se acuerda la fe? Fe es ¿qué? Es la certeza de lo que no se ve, la esperanza de lo que se espera. Entonces, aquí vemos la palabra certidumbre. Con plena ¿qué? Certidumbre de fe, de que Cristo resucitó entre los muertos y ascendió al cielo y está a la diestra del Padre, y Él es nuestro sacerdote, quien hace constante ¿qué? Constante mediación por nosotros en nuestras necesidades diarias. Ahora tenemos un nuevo camino abierto directamente por el Dios vivo. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran muertos. Pero hoy aquí tenemos uno que se levantó entre los muertos, que vive y reina por los siglos de los siglos. Está a la diestra del Padre y el acceso ha sido abierto para nosotros, para que con plena certidumbre de fe que, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces lo que tenemos en Cristo es un acceso que jamás el sacerdocio levítico pudo dar ¿a quién? Al pueblo. Había una cortina que era ¿qué? Dividida el lugar santo del lugar santísimo. Y
los hombres no tenían acceso a eso. Tenían que depender de ¿qué? Del oficio del sacerdote y del sacrificio. Ellos miraban hacia un Cristo que iba a venir en un futuro, un Mesías, y por la fe, los que ponían su fe en Él, eran salvos. Pero miraban a aquel que iba a quitar el pecado del medio de una vez por todas. ¿Sí? Y Cristo lo hizo por nosotros. Ahora tenemos una conciencia limpia. ¿Por qué? Por su sangre. Por ser derramada, dijo, consumado es, se levantó entre los muertos. Mire, hermano, que la frase, una vez para siempre, aparece 5 veces en el libro de Hebreos. Hebreos 7, 27, Hebreos capítulo 9, versículo 12, en versículo 26 también, y en el capítulo 10, versículos 10 y 12, ¿verdad? ¿Por qué es importante eso? Porque nos muestra que el sacrificio de Jesús fue suficiente y final, ¿cierto? Por el pecado de todos nosotros. En el catolicismo romano, ellos cada vez que hacen misa, la palabra misa significa sacrificio en el latín. Y cada vez que ellos parten el pan y toman el vino, ¿verdad? Ellos creen que literalmente en ese momento están otra vez sacrificando a Cristo de nuevo. ¿Sí? Por eso ellos creen en la doctrina de la transubstanciación. Quiere decir que los elementos místicamente, en el momento en que el sacerdote los levanta, se convierten en carne literal de Jesús, y el vino se convierte en sangre literal de Jesús. Entonces, imagínense, hermanos, por eso en el catolicismo romano las personas no pueden entender que Jesucristo hizo un sacrificio una vez por todas. Amén. Por eso quiero que usted mire los versículos en la Biblia, por lo menos miremos 2 de ellos, en donde aparece la frase una vez para siempre. Dice allí Hebreos 10:10. ¿Qué dice? Dice: en esa voluntad somos ¿qué? Santificados o apartados para Dios, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, hecha una vez para siempre. Jesucristo está completo con su cuerpo glorificado en el cielo y jamás podremos volverlo a hacer bajar. Él vendrá por segunda vez el día del rapto, arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Pero hermanos, vemos claramente que Él hizo un solo sacrificio una vez para siempre. Ahora mire también lo que dice el versículo 12. Ahí está Hebreos 10:12. ¿Están ahí? Dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez que para siempre un solo sacrificio, subraye eso, por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Está completo, ¿dónde? En el cielo. Resucitó entre los muertos. Se presentó, como nuevamente les mostré. Vamos allí en Lucas capítulo 24. Vamos a ver que la resurrección de Jesucristo fue un hecho verificable. Hubieron más de 500 personas a la vez que lo vieron en un solo instante con su cuerpo glorificado. Y cuando vamos allí a Lucas capítulo 24, miren lo que dice el Señor en el versículo 38. Y dice así, porque ellos estaban asustados y pensaban que Él era un espíritu cuando se puso en medio de ellos. ¿Y qué dice allí? Versículo 38, pero Él les dijo: ¿por qué estáis qué? Turbados. Y vienen a vuestro corazón estos ¿qué? Pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. El mismo que había sido crucificado había dejado a propósito sus ¿qué? Sus cicatrices para ser claramente identificado. ¿Por qué, hermano? Cuando estuvo en la cruz fue totalmente desfigurado Jesús ahí. ¿Sí? Derramó su sangre hasta la muerte. Y miren lo que dice aquí: yo mismo soy. Dice: palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. O sea que nuestra fe es una fe basada en un objeto, y el objeto de nuestra salvación es la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hijo de hombre, tomó el lugar nuestro en la cruz, murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos. Fue un hecho verificable históricamente, sucedió hace 2000 años. Hizo un sacrificio una vez por todas por nuestros pecados. Y luego, ¿qué dice? Versículo 40. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo aquí de comer?
Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y esto nos lleva al próximo punto, muy importante, hermanos, del por qué podemos saber que somos salvos. Primero, por la obra consumada de Jesucristo, su muerte por nuestros pecados y resurrección, el Evangelio. Y número dos, ¿por la qué? Por las infalibles y seguras promesas de Dios. Era necesario, dice él, que se cumpliese todo lo que estaba escrito ¿en qué? En Moisés, los profetas y los salmos. Entonces tú puedes confiar en que eres salvo porque Cristo ya pagó por tus pecados, resucitó. En la obra consumada de Cristo puedes poner tu fe. Y también porque sus promesas son infalibles y siempre son sí. Amén. Miren lo que dice Filipenses 1:6. ¿Y por qué podemos estar seguros de que nuestra salvación no se pierde y que nuestra salvación es segura? También es por las infalibles promesas de Dios. Filipenses 1:6, vamos allí. Dice allí: estando ¿qué? Persuadidos. Persuadidos quiere decir en el griego convencidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Cuándo empezó el Señor la buena obra en nosotros? Cuando pusimos nuestra fe en su obra consumada. Somos salvos por la sola fe en solo Cristo, su muerte por nuestros pecados y resurrección. Ahí fue cuando Él empezó la nueva obra, ¿cierto? ¿Y qué dice allí? Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. Mire esa palabra en, porque es a través de la fe que recibimos una regeneración espiritual, que pasamos de muerte a vida en el instante que ponemos nuestra fe en el Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué dice? La perfeccionará. En otras palabras, la completará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo, hermanos? Es el día cuando Él viene en el rapto por su iglesia. ¿Sí? Él se ha comprometido de que el que empezó la obra, Él mismo la terminará. Pregunta: ¿será posible entonces que una persona poniendo su fe en Jesucristo pueda perder su salvación? En ninguna manera, porque no dependió ni siquiera cuando él creyó, sino dependió de lo que Cristo hizo en la cruz, su obra final, que murió una vez por todas. Y también la promesa dice que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el día del arrebatamiento o rapto de la iglesia. ¿Quiere ver qué le dijo Pablo a la iglesia más carnal de la tierra? La iglesia de Corinto, ¿se acuerda? Hermano, una iglesia en donde los creyentes estaban viviendo carnalmente. Ahora, ¿habían consecuencias por la carnalidad? Claro que sí. Algunos estaban tomando la cena del Señor, ¿de qué manera? Indebidamente. ¿Y qué pasa? No sabían ni siquiera que algunos de ellos estaban muriendo por causa de ese pecado. No que todo pecado le cause a usted la muerte física, ¿verdad? Pero hay algunos que sí, como en el caso de la iglesia de Corinto. Dice: vosotros están tomando la cena del Señor indignamente, y algunos estaban muriendo y no sabían por qué, y otros, y dice él, y algunos duermen, dice la palabra de Dios, y otros están enfermos. Algunos estaban enfermos por esa causa y no se han dado cuenta. Dios disciplina, ¿verdad? Pero eran creyentes, se lo estaba llevando antes de tiempo al cielo. ¿Sí? Hermanos, todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. El creyente, si siembra para su carne, de su carne cosecha destrucción. ¿Cuántos de ustedes han visto creyentes carnales divorciándose? ¿Cierto? Lastimosamente hoy en día casi igual que el mundo incrédulo. Qué pena, ¿verdad? Por el orgullo, por no caminar con el Señor, por no caminar por gracia, por no perdonarse el uno al otro. Ocurre, hermanos. Entonces sí hay consecuencias aquí para el creyente que vive carnalmente. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Porque si no nos dejara con disciplina, entonces no seríamos que hijos, sino bastardos. No seríamos hijos de Él. El Señor hay veces no debe sentir su presencia, es a través de su disciplina, hermano, ¿verdad? Y a veces su disciplina es dura. Ahora, pero Él promete que el que empezó la buena obra es fiel y justo para terminarla en el día de Cristo, ¿cierto? Entonces mire lo hermoso de eso. ¿Sabe qué le dijo a la iglesia de Corinto? Le dijo que el día del rapto todos iban a ser glorificados.
Dijo, he aquí os digo un misterio, es 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, dice, he aquí os digo un misterio, no todos que moriremos, pero todos seremos transformados. Hasta todos los carnales creyentes iban a ser transformados. Quizá perderían muchas recompensas en el cielo debido a su carnalidad, ¿verdad? Pero la salvación depende de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que vamos a ver, las infalibles y seguras promesas de Dios. Una evidencia que podemos estar seguros de que estamos salvos. Dios declara que ahora tú eres un hijo de Dios por siempre. Él no da vida temporal al que cree en Él, Él da vida eterna, eterna. Mire lo que dice Juan 1:12, vamos allí. Juan 1:12. Hablando de que cuando Él vino a la tierra, ¿verdad? Resumiendo el Evangelio, dice que a lo suyo vino y los suyos ¿qué? No le recibieron, hablando de los judíos. Pero luego dice, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad o derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo una persona llega a ser hecha hija de Dios? Creyendo en Jesucristo, en su muerte y resurrección por sus pecados, ¿verdad? Ahí es cuando una persona pasa de tinieblas a luz, de muerte espiritual a vida espiritual. Efesios 2:1 dice, y Él os dio a vosotros vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:8 y 9, ¿cierto? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don o regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Veamos otro versículo, Gálatas 3 del 26 al 29. Gálatas 3 del 26 al 29. ¿Están allí? Amén. Dice, pues todos sois ¿qué? Hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo os estáis ¿qué? Revestidos, ¿cierto? Y luego dice el 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según ¿qué? La promesa, la promesa. ¿Cómo sé yo que estoy salvo? No solamente por la obra consumada de Cristo, sino por las infalibles y seguras promesas de Dios. Amén. Muy bien. Veamos otro, Efesios 1 del 3 al 5. Dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en las que, en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de ¿quién? De Él. Y miren lo que dice 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, o su puro placer, ¿sí? Gloria a Dios, hermanos, la salvación depende de las promesas de Dios, y ha prometido que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Usted y yo somos embajadores de Cristo y representamos aquí los valores del cielo en la tierra, ¿cierto? Ahora mire lo que dice 2 Corintios 1 del 21 al 22. 2 Corintios 1 del 21 al 22. Y vamos a ver que Él nos ha dado algo que nos ayuda a nosotros en esta dispensación de la iglesia, y es su Santo Espíritu. Amén. Eso era una de las promesas del nuevo pacto originado con Israel, pero nosotros tenemos por lo menos esa parte de la promesa que es el Espíritu Santo. 2 Corintios, dice la palabra en el versículo 21 al 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es ¿quién? Dios. Y dice así, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras o la garantía del Espíritu en ¿qué?
¿qué? En nuestros corazones. Segunda de Corintios 1, ¿de qué? Del 21 al 22. Nos ha dado las arras, quiere decir la garantía, el sellamiento, la regeneración que vino a través del Espíritu Santo. Somos parte de ese misterio que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Esa es la promesa de Dios. Veamos otro, Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió ¿a qué? A vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama ¿qué? Abba, Padre. Abba, Padre. Quiere decir papito Dios. Y por eso tenemos tal confianza. Tenemos una relación personal con el Dios vivo. Con el Dios vivo, Jesucristo. Veamos otro punto. Dios promete que todo creyente en Cristo posee en la actualidad vida eterna. No es algo que Él espera recibir después de la muerte. Es en el momento en que creyó, recibe vida eterna. Juan 3, del 13 al 16. ¿Vamos allí? Vamos a ver esta infalible y segura promesa. Promesas de Dios. Juan capítulo 3. Versículo 13 al 16. ¿Están allí? Dice allí, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Este es el Señor Jesucristo hablando a Nicodemo de cómo nacer de nuevo. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese tenga es aquí y ahora, ¿verdad? Usted puede ser poseedor de la vida eterna aquí y ahora. Y dice allí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga, nuevamente tenga, tiempo presente, vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna, hermanos? La vida eterna es una persona, el Señor Jesucristo. Miren lo que dice Juan 17:3. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Todo aquel que conoce a Cristo tiene vida eterna. Todo aquel que conoce a Cristo mediante la fe en su muerte y resurrección tiene ¿qué? Vida eterna. Es una posesión presente. Y por eso la infalible y segura promesa de Dios es el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Dios declara que posees la vida eterna en el presente o que nunca la has poseído. O una de dos, hermanos. Dios declara que posees la vida eterna en el presente o que nunca la has poseído. O eres hijo de Dios o todavía no eres hijo de Dios. Mire lo que dice Juan 3:36. Ahí mismo. Juan 3:36. Cuando termina el discurso con Nicodemo, nos dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mire esa palabra está. Muchas personas piensan que son hijos de Dios. No, son hijos de ira. Este mismo versículo fue el que me llevó a mí a la salvación en el contexto de Juan 3:16. Yo dije, wow, yo no soy hijo de Dios. Soy hijo de ira porque yo no había creído en Cristo. Amén. Entonces, ¿cómo pasa un hombre, una mujer de ser un hijo de ira a ser un hijo de Dios? Creyendo en Jesucristo, en quién es Él y su obra en la cruz, su muerte y resurrección, su obra consumada. Dios ha prometido que tienes la garantía de que nunca vendrás a condenación en el futuro. Es una garantía segura. Vamos allí, Juan capítulo 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, hablando al Padre, tiene vida eterna y no vendrá ¿qué? A condenación, mas ha pasado de muerte espiritual ¿a qué? A vida espiritual.
Entonces no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dios ha prometido que nunca serás echado fuera de su familia. Veamos Juan 6, por favor. Juan 6, 35 al 37. Así es que nos damos cuenta que estamos salvos. ¿Por qué? También por las infalibles y seguras promesas de Dios. ¿Están allí? Juan 6, 35 al 37. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que en mí viene nunca tendrá ¿qué? Hambre. Dice: y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y luego, ¿qué dice el versículo 37? Dice: todo lo que el Padre me da, vendrá ¿qué? A mí. Y al que a mí viene, no le echo ¿qué? Fuera. Es una promesa. El que viene a mí, esa palabra viene a mí es sinónima de el que cree en mí. Tiene ¿qué? Vida eterna, y yo no le echo fuera. Es una promesa de Dios. Pero pastor, yo me he desviado, yo siento que me he ido, siento que me he enfriado. Dios no ha cambiado su promesa. Dios nunca da la espalda al creyente. El creyente sí da la espalda a Dios, pero Dios no la ha dado. Sí, las promesas de Dios son buenas, hermanos. Dios ha prometido que nunca te perderás de nuevo. Juan 6, 38 al 40. Juan 6, 38 al 40. Dice: porque he descendido al cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda ¿qué? Yo nada. Y luego dice: sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, deposita su confianza en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día ¿qué? Postrero. Mire lo que dice allí entonces la palabra de Dios, que Él le resucitará ¿cuándo? En el día postrero. Entonces nunca se podrá perder una persona. ¿Por qué será que nunca las personas se pueden perder? Porque las promesas de Dios son irrevocables. Vamos a Romanos 11, 29, por favor. Romanos 11, 29. Dice: porque irrevocables son los que, los dones o los regalos de Dios y el llamamiento de Dios. Irrevocable. La palabra irrevocable quiere decir sin arrepentimiento, literalmente. Quiere decir que Dios no cambia de pensamiento. La palabra arrepentimiento indica cambio de pensamiento. Dios nunca va a cambiar de pensamiento en cuanto a ti, si eres creyente. Nunca. Nunca, hermanos. Él nunca va a retirar el don de la salvación de tu corazón por el simple hecho de que caíste en pecado o que has hecho algo grave como creyente, hermanos. Nunca. Porque la promesa de Dios lo dice, que sus dones son irrevocables. Si no fueran así, hermano, al primer pecado que cometemos los creyentes, nos perderíamos, hermano. Amén. Entonces, ¿cómo sé que estoy salvo? Por la obra consumada de Cristo, su muerte y resurrección por mis pecados. Y segundo, por las infalibles y seguras promesas de Dios. Ahora, veamos que Dios ha prometido que nunca te perderás, ¿verdad? Leamos Romanos 8, del 29 al 30. Romanos 8, del 29 al 30. Y leámoslo en el contexto del versículo 28. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a quién? A bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Está hablando de los creyentes. Esto es una promesa para los creyentes. ¿Por qué será que todas las cosas trabajan a bien para los que son llamados conforme a sus propósitos? ¿Sabe por qué? Lo vamos a ver aquí, en Romanos 8, del 29 al 30. Porque a los que antes conoció, dice allí. Ahí está hablando de su ¿qué? De su presciencia. Quiere decir que Dios sabe de antemano todo, desde antes de la fundación del mundo. Dice: porque los que antes conoció, también los que los predestinó. Usted puede ver la gráfica, y si representamos a Cristo como un gran magneto, ¿verdad? Como un gran imán, y como una cadena que está sosteniéndose
de Cristo, ¿verdad? Encontramos que debido a la elección de Dios, que fue conforme a su presciencia, de griego proginosco, dice la palabra de Dios que a los que antes conoció, predestinó. Quiere decir que no importa lo que usted esté sufriendo en esta tierra, no importa lo que estés padeciendo como creyente en esta tierra, no importa si tienes una enfermedad mortal que no tiene remedio, Dios va a seguir contigo y nunca te va a abandonar, porque aquí está la promesa: a los que antes conoció, a estos predestinó. Dice, y a los que predestinó, a estos también, ¿qué? Llamó. Y a los que llamó, a estos también, ¿qué? Justificó, o declaró justo delante del Padre. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó. Fabuloso eso. Es una gran promesa. Hay una parte de la salvación que no está ahí. ¿Sabe qué es? La santificación. Dice que lo que justificó, glorificó. Y uno dice, ¿y qué pasó con la santificación, verdad? La santificación es cuando uno va creciendo en el Señor y cuando uno va caminando por la fe y tiene que ver con el crecimiento del creyente. Es lo que está diciendo: todos aquellos que fueron justificados por la fe en Jesucristo serán glorificados. Lo que quiere decir que así, si tu santificación está torcida o termina mal, aún así serás glorificado. Amén. Serás glorificado. ¿No es magnífica noticia, hermanos? Ahora, ¿qué nota usted allí en los tiempos verbales de todos esos verbos? Está en pasado, en presente, en futuro. Todos están en pasado. En la mente de Dios ya todo sucedió desde la eternidad pasada, hermanos. A los que antes conoció, a nosotros nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Nos predestinó en Cristo. Nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Entonces es imposible que nosotros podamos perder ¿qué? La salvación de Dios. Efesios 1:4 nos dice: según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nuevamente, como vimos en Filipenses 1:6, el que empezó la buena obra es fiel y justo ¿qué? Para terminarla en aquel día, ¿verdad? Efesios 1:5 nos dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Isaías 46:10 nos dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios se ha propuesto, hermano, que todo aquel que cree en Él y que es llamado por el Evangelio, lo justificó y también lo glorificó. Dios ha prometido que nunca perecerás, ni nunca serás arrebatado de las manos de Cristo o de las manos del Padre, hermanos. Vamos a leer ahí Juan 10, del 28 al 30. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, del 28 al 30. Dice allí: y yo les doy vida, ¿qué? Eterna, y no perecerán jamás. Ahí está la promesa de Dios. Ni nadie los arrebatará ¿de qué? De mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno ¿qué? Uno somos. ¿Por qué sé que estoy salvo? También por las infalibles y seguras promesas de Dios, que son irrevocables. Y aquí me dice que nadie me las puede arrebatar de mi mano. ¿Sí? Nadie, dice el Señor. Ahora, veamos la última parte. En Primera de Juan, capítulo 5 también, y otro versículo después, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 5, por favor. La Primera de Juan fue escrita con el propósito de que Juan les dice a ellos con quién tenemos comunión, y es con el Padre, para que tengamos también comunión unos con otros, ¿verdad? Porque es muy fácil, hermano, que nosotros nos olvidemos que ahora Jesús está en la posición de abogado por nosotros en el cielo. En Juan en Primera de Juan capítulo 2 nos dice que abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo, ¿verdad? Él es nuestro abogado. ¿Y qué hace un abogado, hermanos?
Defiende, ¿verdad? Porque Él prometió vida eterna, no temporal. Entonces mira lo que dice Primera de Juan 5, del 9 al 13. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. ¿Por qué? Porque el testimonio de Dios es irrevocable. El testimonio de Dios es verídico, es veraz. Dice, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene, aquí ahora, el testimonio en sí mismo. Y el que no cree en Dios, le ha hecho ¿qué? Mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Y cuál es el testimonio? Versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. Y luego dice allí, el que tiene al Hijo, tiene aquí ahora la vida. ¿Cuál vida está hablando? Vida eterna. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. No tiene vida eterna. Está todavía bajo la ira de Dios, rumbo a la condenación, el infierno. Y miren lo que dice el versículo 13. Como habíamos comenzado toda la serie en la primera parte. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, ¿sí es posible saber que tenemos vida eterna? Sí, aquí lo dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Solo el cristianismo bíblico puede proclamar vida eterna, porque la vida eterna se manifestó en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Fue verificable por testigos oculares. Fue aún predicha por los profetas del Antiguo Testamento y la ley mosaica, ¿verdad? De aquel que iba a quitar el pecado de en medio. 2000 años atrás, Jesucristo dividió el calendario mundial en antes y después de Jesucristo. Para terminar, veamos Romanos 8, del 38 al 39. Quizá usted me dirá, pero pastor, hay pruebas tan duras que yo siento, hay veces que digo, ¿dónde está mi Dios, verdad? ¿Qué es lo que ha pasado, verdad? Me hacen dudar. Hermanos, para acabar de ver que cómo sabemos estamos salvos, primero por la obra consumada de Cristo, pero segundo por las infalibles y seguras promesas de Dios. Miren, la promesa más fuerte está en Romanos capítulo 8. Vamos allí. Romanos 8. Desde el versículo 38 al 39. Dice, por lo cual estoy ¿qué? Seguro. Nuevamente la palabra seguro. ¿Sí? Es lo mismo, fe en la ¿qué? En la certeza, la seguridad. Es lo mismo. ¿Estamos qué? Estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, quiere decir la salvación no la perderás cuando mueras, ni la vida, quiere decir que la salvación no la pierdes mientras estés vivo, ni ángeles, quiere decir que ningún ángel puede quitarte la salvación, ni Satanás mismo, ni principados, quiere decir que el diablo no puede quitarte la salvación. Luego dice allí, ni potestades, quiere decir que los demonios tampoco pueden quitártela, ni lo presente, quiere decir que nada que esté sucediendo hoy puede quitártela, por más mala noticia que sea, hermanos. ¿Sí? Luego dice allí, ni lo presente ni lo porvenir, quiere decir que nada de lo futuro te la puede hacer perder, hermanos. Luego dice, ni lo alto, quiere decir nada que esté por encima de ti te la puede quitar. Ni lo profundo, quiere decir nada que esté debajo de ti puede quitártela. Y luego dice, ni ninguna otra cosa creada, ¿cierto? ¿Nos podrá qué? Separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, ¿por qué dudar del Señor? Así es que uno sabe que está salvo. Entonces la pregunta es, ¿sobre qué basa el creyente su seguridad eterna? Número 1 vimos, sobre la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Su muerte por nuestros pecados y resurrección, el Evangelio. Hemos confiado en Él. Y segundo, por las infalibles y seguras promesas de Dios.
Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias por estos dos puntos importantes de cómo saber si estamos salvos. El primero, la obra consumada de Cristo, Señor. Gracias porque fue de una vez por todas, Señor. Pagaste por todos nuestros pecados y en tu resurrección nos da la garantía de la vida eterna. Nos has dado el Espíritu Santo que clama Abba Padre, y por eso podemos orar ahorita. Podemos entrar confiadamente al trono de gloria para alcanzar socorro en el momento oportuno, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro abogado ahora, Señor. Pero también gracias porque no solamente somos salvos por la consumada obra de Jesucristo en la cruz, su muerte y resurrección por nuestros pecados, sino también, ¿por qué? Por las infalibles y seguras promesas de Dios. Porque son irrevocables. Porque son sin arrepentimiento o sin cambio de pensamiento, Señor. Yo oro si hay un creyente que estaba dudando, Señor, que se dé cuenta que de estos dos puntos se puede dar cuenta que está salvo, Señor. Si hay una persona que todavía no ha puesto su fe en Jesucristo y se da cuenta de que verdaderamente no puede recordar en ningún punto de su vida haber creído personalmente y solamente en la suficiente obra de Jesucristo por sus pecados, su muerte y resurrección para ser salvo, que hoy ponga su confianza en Él. Porque Jesucristo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Te pido que esa persona coloque su confianza en la obra consumada de Cristo, creyendo en las promesas infalibles de Dios, que el que cree en Él tiene vida eterna. Gracias, Padre, por este día. Bendícenos y fortalécenos con tus promesas en Cristo Jesús. Amén.